Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos a comenzar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Analicen bien este pasaje. Yo sé que lo han analizado muchas veces, pero hagan lo propio en su vida. Buenos días, hermanos. El Señor nos siga bendiciendo y nosotros también a Él, ¿verdad? Dice que la mayordomía es uno de los principios. Bendecir a Dios en nuestra vida. Es uno de los grandes misterios que el Señor nos ha dado para que podamos así reconciliar las cosas, sobre todo nuestra relación con Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias una vez más porque tú nos has reconciliado a través de ese misterio que para muchos hasta hoy día no ha sido reconocido, tan solo porque no han dado la oportunidad de aceptar su condición de Dios. Te damos gracias en esta mañana por la iglesia que estamos aquí con ese principio de saber que somos administradores de bienes. Te damos gracias. Gracias, Jesús, en este día. Te damos gracias por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, por puro amor puro que viene de ti. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Entonces, hermano, aunque ya todos hemos orado, hemos estado viendo a través de todo este tiempo, ¿verdad? Dice que vamos a continuar entonces el énfasis sobre la mayordomía, que es la conducta, el testimonio cristiano, basado en hechos de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, yo pensando en esto y con todo lo anterior propuesto por los hermanos, inclusive cuando busqué aquí en Corintios los hechos por los cuales el apóstol Pablo habla en el capítulo 4, los versículos 1 y 2, pensando en estos antecedentes que bien conocemos ya, digo, ¿cómo puedo yo llamar a este emocional sencillo? Porque son minutos, ¿no? Entonces digo, bueno, será ya los fieles. Será ya los fieles. No hay otro título que pueda identificar al cristiano, ¿verdad? Y esta es una atención que Dios ha estado llamando a través de su ministerio, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, a través de todo su ministerio, estuvo llamando, ilustrando con parábolas acerca de la fidelidad y de la reconciliación con Dios. Este es el mensaje central, y este es nuestro mensaje central hoy día. No debemos cambiar esos principios, ¿verdad? Entonces vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Quiero hacer un poquito, vamos a leer los dos primeramente, los dos pasajes. Dice, Primera de Corintios 4, 1 y 2, dice así: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es tremendo, hermano. Ese es un privilegio de los misterios del Dios creador. Y dice el segundo pasaje, el segundo versículo: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado bien. Ahora, quiero hacer un poquito de énfasis en este segundo pasaje, que es la atención principal que el apóstol Pablo hace a una congregación
que tenía todos los privilegios y toda la bendición desde el principio de Dios. Y eso lo vamos a ver, que ellos descuidaron. En el versículo 5 del capítulo 1 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, y en toda palabra, y en toda ciencia. ¿Por qué? En palabra y en ciencia. O sea que son palabras que dan vida. En ciencia, el conocimiento de la revelación de Dios. Entonces, los corintios perdieron esto, porque confundieron una iglesia tan privilegiada con todas las riquezas, porque no habla solamente de, aunque está hablando aquí de las riquezas de Dios, también ellos eran ricos en otras cosas y en conocimiento humano, pero ese no era el conocimiento que Dios, el apóstol Pablo está hablando aquí. Si vemos los versículos anteriores, vamos a ver que eso fue, hubo hasta contiendas, porque unos querían ser de Pablo, otros querían ser de César, en fin. Pero Pablo no dice, no, esa no es la fidelidad. La fidelidad no es esa. La fidelidad es lo que dice aquí, lo que llama la atención en ese pasaje. Entonces, hallado fiel. O sea, Pablo está diciendo que, es decir, con todo lo que yo les estoy hablando a ustedes, han perdido ya les son hallados fieles. En el versículo 9, el versículo 9 del capítulo 2 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para que le amen. Ahora, ¿estamos nosotros capacitados para amar a Dios? Esa pregunta. Sí, Dios nos capacita. Dios nos capacita para que le amemos. Ahora, ¿cómo se expresa ese amor? ¿Cómo expresar ese amor? Si somos fluctuantes como los corintios, ¿verdad? Bueno, el Señor mismo está diciéndolo, está dando herramientas, está dando esa capacidad. El apóstol Pablo, a través de este pasaje, él está diciendo: con todo lo antes dicho, ahora bien, con todo esto antes dicho, se hace una llamada de atención. Entonces, hemos visto el pasaje, vamos a ver todo lo que el apóstol Pablo le llamó la atención a ellos. Se requiere, con todo esto antes dicho, ¿qué es requerir? Requerir es, se necesita, es necesario que cada uno sea hallado como Él. O sea, se requiere, es necesario, porque eso es lo que va a dar a luz los misterios que Dios ha depositado a través de Dios. Sea hallado fiel, sea reconocido. La fidelidad es ser reconocido, ser identificado, ser adoptado, no adaptado, adoptado, que es muy diferente. Entonces nosotros, una de las características que es, primero, ser reconocido por Dios, nuevamente, ser identificado por Dios y ser adoptado de Dios. Y ese es el mensaje que Jesús ha estado diciendo, y desde la antigüedad, a través de los profetas también. Ese es el principio que Dios ha establecido desde el momento que Adán escuchó una labor extraña. Cuando Abraham escuchó esa voz extraña, el Señor de una vez reaccionó. ¿Qué pasó? Entonces, Dios adopta nuevamente. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Somos reconocidos, identificados y adoptados fiel. Fiel. ¿Y qué es la fidelidad? Si no es más bien la constancia, ser constante y de carácter propio. ¿Ese carácter propio cuál es? El
carácter propio y genuino de Dios depositado en quién? En nosotros. O sea, no hay que ser constante y firme en nuestra fe. No hay que estudiar, que Dios es que da esa herramienta, pero tenemos que darle esa oportunidad en los momentos críticos, en los momentos de estar tenso, por alguna razón. O sea, Dios está allí. Ahora, dice, entonces, firmes y constantes, ¿verdad? Ya dijimos que estos son los requerimientos del servicio a Cristo, al Señor, y administradores del misterio, de los misterios que solamente Dios nos da, que es muy particular en nuestra semana. Los misterios de Dios son muy particulares en cada uno de nosotros, porque eso se refleja en la conducta. Acuérdense que ninguno de nosotros somos igual. Eso es lo maravilloso de Dios también. Esa es otra de las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Que cada uno es propio, es particular en desarrollar el misterio de Dios. Pero acá los corintios habían enredado ese principio, esa realidad, y diciendo, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de César. Hoy día ocurre igual. Cuando ese pensamiento viene, nosotros tenemos que estar primero pensando que es Dios. Por eso que es una conducta del testimonio, ¿verdad? Es una conducta testimonial que va a dar a luz el otro misterio que nos ha revelado, que es uno de los algunos dicen, ¿cuál es el propósito de Dios? Bueno, el propósito de Dios es que todos sean salvos, que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Siendo fiel, constante, manifestando esa característica, porque es necesario que seamos hallados con esas funciones, con esos propósitos, con esos sentidos. Ahora, vamos a ver dos ejemplos, así brevemente, de dos personas. Pudimos ver, la Biblia nos da innumerables ejemplos de fidelidad a Dios, pero en esta vez quise coger dos. Tercera de Juan, capítulo 1, es la única carta, el único capítulo, versículos 1 y 6. Dice, y es un ejemplo claro de ser hallado fiel. Mire, el primero es Gallo. ¿Quién es Gallo? Bueno, vamos a ver aquí, a ver qué dice. Si alguien quiere leerlo, ¿qué dice? El capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Cómo dice? Tercera de Juan. Ajá. Amado, siempre te conoces cuando cuenta a un servicio, a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Los puedes ganar con la experiencia testimonio de tu amor. Y hará bien encargado, no es digno de tu Mire, eso es ser fiel, eso es mostrar una conducta genuina. Dice, Gallo, amado primeramente, amado por quién? Amado por la iglesia, pero también amado por Dios. De conducta fiel en el servicio, ¿a quién? A los hermanos, a la iglesia. Ahora, ¿quién era Gallo? Gallo era uno de los que se encontraba aquí en el problema cuando el apóstol Pablo escribe este pasaje de las diferencias judías que había en Corinto. Gallo era uno de ellos, que Pablo dice y llama la atención, dice,
yo creo que eso fue, aquí lo vemos en los versículos 2, 5, de 1 Corintios 1 atrás. Él ni siquiera sabía quiénes habían bautizado. Eso no era problema para él, que si yo soy de Pablo, eso no es primario, eso no es importante. Lo importante porque él dice, pero Gallo, él había sido bautizado por Pablo. O sea que él estaba, pero Gallo permaneció fiel en eso. Porque él fue informado por los de Chloe, por otra iglesia que estaba en otra posición, de la condición que se estaba dando, de la disputa o de las diferencias que había. Pero Gallo permaneció fiel allí. Si usted busca y usted lee ahí, Gallo estaba presente, pero él permaneció fiel, él estaba convencido del servicio a la iglesia. El segundo está también, que se llama Demetrio. Demetrio, el versículo 12. ¿Qué dice de Demetrio? Ahora, de Demetrio, ¿qué dice? A ver, dice, en el versículo 12 dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, aún la verdad misma, ahora vamos a ver algo allí. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que vuestro testimonio es ¿qué? Verdadero. Ahora, aquí hay un punto importante, hermano. Dice que aún, o sea, era algo tan extraordinario que se estaba dando, que dice que aún la misma verdad. ¿Cómo se explica eso, hermano? Dice que la misma verdad daba testimonio de Cristo. Bueno, es una expresión compleja. Que la misma verdad, o sea, eso no se puede explicar. Sin embargo, podemos entender que el Evangelio, su creer, su fidelidad a Dios y ser adoptado, era la esencia del Evangelio. O sea, en realidad esa era la esencia del Evangelio. En todas las enseñanzas de Jesús, o sea, que algo que era real, que se veía. Entonces, ese era el testimonio de Demetrio. Ahora te pregunto, para terminar, hermano, a nosotros nos será difícil tener este estilo de vida, conociendo que tenemos las herramientas de Dios, conociendo que el Señor ha prometido estaré con quién, con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. Ahora, todos los días significa que también todos los días el equilibrio de la vida es una balanza. Es una balanza, la vida es una balanza. De la bendición y de este lado las luchas, los problemas, las dificultades, pero Dios está de este. Dios está a la derecha y lo contrario está a la izquierda. Tenemos que mantener la balanza, pero Dios nos va a ayudar. Entonces la pregunta es, ¿a cuál de ellos quisiera parecer? ¿Cuál usted cree que usted se parece? Es la pregunta que yo me hice. ¿Cuál de ellos yo me parezco? En medio del estilo de vida que yo tengo, en medio de las formas que yo desarrollo y pienso y hablo y hago. Entonces, esa es una pregunta que quiero dejar para reflexionar con estas dos personas, con estos dos. ¿A cuál de ellos me parece? Que el Señor pues nos ayude en esta, que podamos ver que sí hay posibilidades, porque para Dios nada es imposible, nada es imposible para Dios. Oremos. Señor, gracias porque sabemos que para ti no hay nada imposible, que el reto está allí cada día, que solamente tenemos que luchar por esa fidelidad, por ser adoptados y por ser constantes en las cosas que tú has hecho, porque es parte de la vida que tú has dejado en cada uno de nosotros. Es parte de la vida que nosotros, Señor, tengamos esas luchas para crecer en la fe y en la gracia y dar a conocer los grandes misterios
que tú nos has revelado en tu palabra a través de Jesucristo. En el nombre y en su nombre oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Nos estaremos buscando en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo del 1 al 8. Amén, cuando lo tengan listo, hermanos. Zacarías 8, del 1 al 8. Yo voy a estar leyendo y ustedes siguen la lectura, por favor. Amén. Amén, hermano, dice así. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de sanidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ella. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Amén. Bueno, así mismo puestos de pie, vamos a recibir a nuestro pastor. Vamos a hacer la presentación en esta mañana del predicador. Pueden sentarse, hermanos. Esta mañana tenemos el privilegio, como dije, de tener con nosotros al pastor Ignacio Castillo. El pastor Ignacio lo conocí en la década del 80. En aquel tiempo era diácono de la iglesia y ha permanecido toda la vida. Ahora el pastor de Joel, está, y él ha permanecido ahí como una roca firme. Entonces, tenemos muy buen testimonio del hermano Ignacio. Para mí es un placer invitarlo para ser hermano Ignacio. Dios ha hecho una obra de santidad muy grande de él. Y he querido, pues, el sentido de la elección del Señor, invitarlo para que Él nos comparta su testimonio, el mensaje del Señor. Igual es para todos nosotros, como ha sido de gran bendición para Él, su familia y también la iglesia a la cual Él dirige. Hermano pastor, Dios me lo bendiga, bienvenido a tiempo suyo. Y el culto también. Bien. Hola. Hermano, Dios le bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes. Ya he estado anteriormente aquí en esta iglesia, hemos venido el grupo, hemos participado de actividades como lo fue la feria que hicimos aquí la vez pasada. Y últimamente el pastor me invitó a que le cantara un especial. No sé si alguno recuerda qué canción, qué canto canté. Recuerdo que todos estén contentos, quiero que todos estén contentos, que todos puedan sonreír. Esa fue la canción y era buscar un estímulo para que nosotros, como creyentes, a pesar de todo, podamos estar contentos, alegres. Hay un canto que cantamos que dice: hoy es el día que el Señor nos ha dado, me alegraré y me gozaré. Los cantos también traen para nosotros
un estímulo para vivir la vida cristiana, particularmente y en grupo, o sea, como iglesia. Yo quiero dar las gracias a Dios en primer lugar por haberme permitido estar aquí con ustedes. Quizás no soy la persona más indicada para hacerlo. Quizás, ¿verdad? Comparado, ¿verdad? Con el pastor que ustedes tienen en cuanto a la preparación académica, yo me quedo por debajo de él, ¿verdad? Pero Dios me ha puesto en el lugar donde, como dijo el hermano, he predicado y he sido pastor por 28 años. Nací, crecí, me desarrollé como me estoy desarrollando como cristiano, porque el hermano Juan dijo, ¿verdad?, que jamás uno acaba de aprender. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Y eso es cierto. Por muy viejitos que estemos, siempre necesitamos seguir aprendiendo. Y ahí, como le he dicho al hermano, yo me he desarrollado en la iglesia y aquí voy a morir. Le dije, bueno, no ahora aquí, ¿no? Allá. Sería un problema para ustedes. Si así fuera, ¿verdad? Como le dije a un hermano, pastor que estuvo predicando en nuestra iglesia, que dice, yo quiero morir predicando en un púlpito. Yo le dije a él, pero no sea ahora, porque nos trae problemas, ¿verdad? Con esa ya es lo suyo allá, pero bueno, esos son chistes, vamos a decirlo así. Yo vengo como pastor Iba, he nacido ahí en la iglesia, he crecido allí, y por último dijeron los hermanos, no vamos a buscar más pastores, porque se buscaron otros pastores, y vean, sí, he quedado ahí. Tengo 21 años después de que ellos decidieron que yo fuera pastor. No he sido el mejor pastor, pero gracias al Señor nos hemos mantenido, por lo menos, nos hemos mantenido ahí fieles. Cuando yo tomé la decisión de ser pastor de la iglesia de Manantial de Vida, yo hablé con los hermanos. Yo le dije, vamos a hacer esto, ¿usted está de acuerdo? Si está de acuerdo, vamos. Y le dije al Señor, yo no sé cómo hacer. Si tú quieres que yo sea pastor de esta iglesia, pues dame la herramienta, dame lo necesario para hacerlo. Porque yo no soy un seminarista, ni seminarista por extensión, nada de eso. Lo que yo he aprendido, lo he aprendido en la escuela de la vida cristiana. Cada vez que hay alguien que está enseñando, cada vez que alguien está dando una conferencia, cada vez que alguien está ilustrando la palabra del Señor, y eso. Lo que yo quiero compartir con ustedes es, en primer lugar, la palabra de Dios, pero en segundo lugar, algunas experiencias que hemos tenido en la vida cristiana. Eso es testimonio, y los testimonios hay que compartirlos. El pastor la vez pasada me dijo, hermano, yo quiero que amplíe ese testimonio de lo que le pasó a usted y lo que ahora usted es. La vez pasada yo mencioné algunas cosas, se me quedaron otras, ¿verdad? Al llegar aquí, yo vi bastante personas de bastante edad, unos con bastón, no he visto un mundo con muleta, y eso me alegra, porque ahí, aún en las condiciones que estamos sirviendo al Señor. Alguien se le quedó el bastón allá. No, ese es el tío. Se saben lo decimos así. Porque hay quienes en las filas, porque yo ahora estoy formando muchas filas, con el bastón y pasan adelante y uno acá. Digo, yo la próxima vez voy a traer mi bastón. Eso no es de cristiano. Si usted no usa el bastón para la otra cosa, ¿por qué tiene que usar para eso? ¿Para jugar rico? No puede ser. El bastón es una herramienta que uno usa para guiarse. Y no digan muchito, ¿no? Aquí estamos sentados, ¿no? Pero ya hay que caminar, no dar. O sea, voy. Bien. También escuché al hermano, casualmente, el hermano Juan,
y hay bastante bueno, lo conozco. El que pasó también pasó Juan, dice, Pero Juan Tejada solamente allí. ah, sí. No, yo dije Juan, yo no dije apellido. Juan Delgado, yo conozco a Juan Delgado desde muchos años, desde el 80 y algo allá. Él me enseñó a mí. Y si yo digo algo malo, échale la culpa a él. Bien, hemos llevado una buena amistad. Él pues, nos enseñó cuando estábamos con los pininos. Él también está. Él me dice: yo estuve muy joven siendo guía, enseñando, pero también era enseñado de una hermana que algunos quizás lo conocen, la hermana Lucy. Cuando yo ya, esa señora era una que enseñaba no solamente de palabras, sino con hechos y verdad. Yo aprendí mucho de ella. Y hay enseñanzas doctrinales básicas de la vida cristiana que todavía recuerdo de la existencia que ella enseñó sobre eso. El año pasado, en el mes de septiembre, yo caí con una segunda enfermedad. Iba a referirme a lo que dijo el hermano Juan, que estaba acá, que no veía bien. Yo no lo veo bien, no. Yo todo lo veo bonito, no sé si la verdad que yo no veo bastante. ¿Por qué? Porque el azúcar, la diabetes, me ha dañado la vida. Y yo veo cerca letras grandes, así como Pablo decía, mira con cuán grandes letras escribo, porque parece que Pablo también sufría del azúcar. Yo no sé si es. Pero sí, estoy sufriendo del azúcar, está controlada, pero el azúcar, aunque usted la mantenga controlada, se descontrola, porque uno no es controlado. ¿Ves? Y eso es un problema, es un problema. Además del azúcar, tengo insuficiencia renal no crónica. Todavía no he entrado a diálisis, pero sí tengo problemas. Un riñón se me está colapsando, y para mantenerlo ahí en función me han colocado un catéter. Ya es la segunda vez que me lo cambian, no, la primera vez que lo cambian. El catéter está del riñón izquierdo, la vejiga, y bueno, eso me ha ayudado bastante, ¿verdad? Pero se mantiene el problema, porque eso ha aumentado las infecciones urinarias, tan recurrentes, tan problemáticas, que me debilitan de una manera que, bueno, ustedes no se imaginan. A veces, pero yo no tengo ganas de nada. Mirarme ahí en el sillón, que compré un sillón de esos, sillón de pensar, pero se lo volvió ahora, es un sillón de dormir. Porque siempre digo, porque la enfermedad que tengo me hace daño. Cuando la hermana dijo de la vigilia, yo soy un preso que no va a la vigilia. Porque yo le dije al hermano, yo no voy a ir porque yo no puedo vigilar. Apenas me quedo tranquilo a dormir y me pone malas. Entonces, para estar allá, durmiendo, me están diciendo, ¡se lo veo! Tengo diabetes, que le dije, eso de la insuficiencia renal, que no es crónica, gracias al Señor, ya no llega allá. Y tengo cáncer prostático. El médico me ha dicho que ese cáncer tuyo no se puede curar, es incurable. Pero está tratado, gracias al Señor, me tiene a liberar. Cuando digo gracias al Señor, ¿por qué? Porque clínicamente yo tenía, cuando se me descubrió hace 2 años y medio, yo tenía máximo meses para vivir. Meses de vivir. Y el doctor me dijo, vamos a hacer algo. Y esperamos que tu Dios te dé la oportunidad. Dios, sí. Y Dios me dio la oportunidad. Ya he cumplido 2 años después de eso, cumplí el año 69 y he cumplido el año 70, que lo cumplí
hace días, el domingo pasado. El domingo pasado estaba de fiesta en la iglesia, pero dice, son 70 años, los 70 años no significa que es un número especial, pero para mí es especial. Yo no llegaba, o yo no creía haber llegado a cumplir los 70. Pero el doctor me dijo, usted va a cumplir los 70, y me dijo otra persona que fue mi creyente, y me dijo, usted va a cumplir los 70, y lo cumplimos. Esa persona que me dijo, usted va a cumplir los 70 y voy a comer dulce con usted, lo invité y él compró el dulce y lo celebramos. Es una victoria. Esa es una victoria. Y él me ha dicho, no se paren los 70, porque sucedió algo. Ahora, yo no les estoy predicando, ¿verdad? Todavía no. Mi hermano me dijo que son 2 horas y media, y yo no sé si se... Pero esto es lo que está pasando en mi vida. En el cumpleaños estaban las dos velas, una del cielo y una del cero, y van a prender. Hermano, ¿usted cree que se pudo prender un foco, una cantidad de focos así? Busque, y llegaron los más expertos entendedores de focos y no prendió nada. No sé si ven que los nichos los vieron, pero no prendió. Y sabe, la persona que yo tengo hermanos que me ha apoyado grandemente me dice, usted se pasó los 70. Si usted había dicho, bueno, vamos a cumplir muchos años más, entonces los pocos lo hubieran sentido. Sí. Gracias, Señor. La próxima vez que cumplo 71 no voy a compararme. Sigo adelante. Rumbo a 200. Exactamente. Cuando a mí me dio la enfermedad del riñón, que se fue lo que me tumbó, realmente me tumbó, yo caí como un soldado con la boca. Ese domingo yo amanecí con una fiebre, que fue el domingo 26 de septiembre del año pasado. Bueno, me dio la fiebre en la noche y amanecí particular, o sea, que me da la fiebre sabe que me dio la fiebre. Voy a comer, no voy a comer, igual no importa. Vamos a prepararnos para ir, porque teníamos una actividad, una caminata. Y fuimos a la caminata. Regresamos al templo, yo fui a la casa y en la tarde comí poquito, casi no podía comer. Y mi esposa me dice, vamos a la playa, nosotros vamos a la playa a tener un tiempo de oración. ¿Tú quieres ir? ¿Crees que puedes ir? Porque necesitamos a alguien con carro que nos vaya a ayudar, porque teníamos un carro nada más y lo que íbamos está bien. Y yo sí, yo voy. Y fuimos y oramos allá cuando venía de regreso. Antes de llegar al poblado de Iquique, caí. Paré el carro ahí, me bajé que sentía ganas de orinar y vomitar, porque me dio un vómito tremendo. Se apagaron las luces. Vine a despertar y lloré. Y de ahí fue un sufrimiento duro. Yo llegué a perder peso porque yo no comía, tenía un vómito tremendo. Tuve 23 días y yo no podía comer, comía poquito. Algo que me paraba era la leche en chu, y claro que la leche en chu es cara, entonces nosotros no somos adinerados. Si yo hubiera sabido que ustedes me iban a apoyar, yo hubiera venido acá a buscar leche en chu para que me ayudaran. Mire que ni eso pensé. Pasé esos 23 días y quedé delgadito, hueso pellejo nada más, y bueno, así estamos que ver. Así ven, qué persona por acá. Me cruzaba las piernas, cuando me sentaba así, como el hermano ahí, me cruzaba las piernas, cuando ya tenía algo de carne, me costaba un poquito. Pero luego, cuando ya no tenía, que hacer así, quedaba el tejido rapidito y ay, mira acá. Quiero finalizar que yo estuve en un estado que yo perdí, realmente, como diríamos, ese instinto de humano de hacer las cosas. A mí me tenía que levantar de la cama porque yo me podía levantar. Mi esposa y mi hija me agarraban, me llevaban al baño, me llevaban al baño y ya yo me había hecho. Usaba pampa, yo usaba pampa porque ¿quién hubiera aguantado la dentina de pupú por ahí?
porque me hacía solito. Yo no tenía control de nada. Y yo me ayudaron, pues, y de cáncer a morir. Que yo todavía no podía discernir de que no era el asunto del cáncer, sino el asunto de me ayudaron. Y tienen toda la razón, porque yo dije, yo creo que si voy a preocupar, yo no regreso. Y cada vez que yo digo esto, se me salen las lágrimas, porque esa es una situación que pasó en mí, pero gracias al Señor, gracias a la misericordia. Siempre digo, la misericordia del Señor hizo en mí lo que yo estoy enfermo, pero yo puedo hacer las cosas para el Señor. Y yo le dije al Señor, tú me das la oportunidad de seguir viviendo, yo voy a seguir. Y no voy a parar, yo me he dejado de ir y estar en las cosas como las que yo pueda estar ahí. Porque esa es mi promesa. El resultado de la misericordia del Señor es ahora. Algunos me dicen, oh, Ignacio, bien, dicen, pareciera que tú no tienes nada. Y yo, sí, yo no tengo nada, lo único que yo tengo es un bicho que me está comiendo vivo por dentro. Y suelta la carcajada y dice que yo, a pesar de todo eso, no he perdido el humor, y es verdad. Desde el momento que yo supe que tenía esa enfermedad, gloria a Dios. Seguir viviendo, seguir luchando. Y todo va a suceder por el Y la otra parte de este tiempo que ustedes me han dado, porque el pastor me invitó, pero creo, ¿verdad?, que el pastor representa también la congregación. Porque el pastor la invita, también la congregación invita, porque si no, entonces solamente el pastor es el que me va a atender, porque los demás no me invitan. No. Creemos, ¿verdad?, que cuando un pastor hace una invitación del tipo es para que la congregación también respalde. Ustedes me invitaron para que yo les diera la palabra. Y quiero aprovechar el tiempo restante de ese tiempo que voy a tomar para hablar de primera instancia de lo que dice el texto ahí que se leyó en Zacarías. Zacarías fue un profeta de Dios en los tiempos de hubo la deportación, especialmente de los miembros de Israel hacia Babilonia. Hubieron muchos profetas en ese tiempo. Se conoce bastante a Nehemías que escribió sobre ese aspecto y lo que hizo Nehemías. Zacarías también escribe durante este tiempo duro para el pueblo de Israel. Y si usted va a ver los versículos de los capítulos anteriores, siempre aparece cuando dice que el Señor habló a través del profeta Isaías diciendo esto y esto. Cosas duras. Y nosotros sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios. Ese pueblo escogido por Dios tenía una misión. Y la misión era dar a conocer a Dios como ese Dios único, ese Dios todopoderoso, ese Dios inigualable, ese gran Jehová, Dios de los ejércitos. Pero sabemos también que este pueblo fracasó. Este pueblo recibió ordenanzas, decretos, toda clase de herramientas para saber qué tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Pero la desobediencia lo llevó a ser sacado de ese pueblo y sufrir como esclavos. Aquí en este capítulo 8 hay una promesa de parte de Dios para este pueblo. Y dice Zacarías, el Señor ha dicho que va a darle la oportunidad de que Jerusalén sea esa nación o esa ciudad en medio de Jerusalén, una ciudad especial. La nombra ahí como la ciudad de verdad.
la ciudad santa, donde se habla de que en las calles iba a haber presencia de ancianos y de jóvenes originales. Que iba a ser un reverdecer de lo que Dios había querido para ese pueblo. Era una promesa, pero esa promesa había de cumplir por la perseverancia de siempre había un remanente fiel que no perdía la esperanza. Y ese remanente fiel se mantuvo siempre pendiente de que Dios fuera el Dios de Israel. Yo quiero usar este texto para hablar de la iglesia de hoy. Este texto fue escrito para el pueblo de Israel, como pueblo de Dios. Pero dice Pedro, bueno, si desea, primera de Pedro 2, eso que cantamos y todo, ¿verdad? Versículo 9 y 10. Especialmente el número 9 que habla de lo que quiero decir. Primera de Pedro 2. ¿Pueden leerlo? Amén. Dice la palabra del Señor aquí en esta carta del apóstol Pedro que la iglesia es llamada pueblo de Dios, de unidad especial, comprado con la preciosa sangre de Cristo, con un propósito especial, el cual es anunciar la palabra de Dios y dar a conocer su testimonio. Hebreo habla en el capítulo 13, versículo 8, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si quiere buscarlo, puede buscar. Pero eso es lo que dice. Que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo digo Dios, el Dios de Israel, el que le habló al pueblo de Israel y que le dio esa promesa a lo que nos estamos refiriendo, es el mismo Dios el cual nosotros adoramos. Seguimos. En Hebreos dice Jesucristo, y yo estoy diciendo el Dios de Israel es un Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Dios. Eso lo dice la palabra. No podemos entrar y decir, bueno, ahí no dice Dios, ahí dice Jesucristo. Por ejemplo, en Juan, capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y este Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces dice Dios, el pueblo de Israel, es el mismo Dios al cual adoramos. Lo mencionamos, Cristo, Dios mismo. Y hay muchos textos que afirman que Jesucristo y Dios uno son. Entonces, esta palabra también creo que es vigente para que la iglesia analice, ¿verdad?, si verdaderamente eso es solamente para el pueblo de Israel o para nosotros. Hay dos cosas que quiero que pongamos atención. La primera es la que dice el versículo 2, creo, si no me equivoco. A ver. Zacarías 2, él dice.
No, él no sacaría 8, pero el versículo 2. Donde dice, se lee acción con gran celo. ¿Qué versículo es? Lea por favor. Así ha dicho Jehová, de los ejércitos, seré acción. ¿Sí? ¿Diga? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, seré acción con gran celo y con gran ira la seré. Sí, ok, gracias porque acá me lo ha puesto, sí. Es que yo vengo de allá del monte y de allá en el monte no se usa esto, no se usa el hablar personal. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Se lee a Dios con gran celo y más adelante dice con un celo de ira. Lo primero que yo quiero que pongamos atención, iglesia, es lo que Dios es para su iglesia. ¿Qué representa la iglesia para Dios? ¿Qué es Dios para la iglesia? Es decir, ¿qué creemos nosotros? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios para mí? La Biblia dice en muchos pasajes que Dios es celoso de su pueblo. ¿Y qué significa esto? Bueno, ¿hay alguien por aquí celoso? Yo no soy celoso, no sé qué es celo. ¿Hay alguien celoso? Las mujeres que conocen le van a decir marido celoso. Porque hay también hombres que saben que la mujer celo también. ¿Qué significa esto? Que no se quiere compartir con otro. Es para uno. Dios quiere a su pueblo y no quiere compartirlo con la idolatría, con el paganismo, con la mundanalidad. Dios quiere que usted y yo sepamos eso. Y cuando eso se rompe, entonces hay un problema. Y el problema es que tienen los azotes. Eso fue lo que pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no estaba consciente de lo que Dios era y desobedecían tranquilamente lo que la palabra del Señor. Entonces, esto es importante, hermanos. Dios no quiere compartirme a mí con el mundo. Dios no quiere que su pueblo tenga relaciones con todas aquellas cosas que Él aborrece. Decimos que el pecado, sí, todo es el pecado, pero ¿cuáles son las manifestaciones del pecado? Conocemos ahí en Gálatas que dice que las manifestaciones de la carne son esto, iniquidad, contienda, un montón de cosas ahí. La manifestación del pecado es todas aquellas cosas las cuales Dios no las tolera. Él dice claramente, Iglesia Misionera de Vista Alegre, yo quiero que tú sepas que yo soy celoso y que no quiero que tú te desvíes y andes prostituyéndote. Pues usa la palabra esa, una figura. Yo estoy hablando aquí personalmente, una figura. Prostituirse es hacer las cosas que no se le está mandando con respecto a lo que dice la palabra. La otra cosa que quiero mencionar es sobre el hecho de, ahora sí, me pueden poner lo siguiente, si es, ahora sí estoy
Versículo, ahí en Zacarías 8, versículo 3 o 4. Sí, aquí habla el versículo sobre que la iglesia, aquí dice ciudad, dice, yo pensé que ya salí, es que ahora me van a invitar para allá. Que se aguanten, sí, que se aguanten. Que se aguanten. Allá vamos todos. Sí. Bien, ¿qué es lo que estaba diciendo? Dice que la ciudad debería ser ciudad de la verdad y ciudad en santidad. Son las dos palabras que se usan allí. Entonces, eso, como digamos, transferido a nuestra iglesia, Dios quiere que la iglesia sea una iglesia de verdad. Una iglesia de verdad, que respire verdad, que hable verdad, que viva en verdad. Una vez el rey Herodes dijo, ¿y qué es la verdad? Quizás usted preguntaría eso, ¿qué es la verdad? Fundamentalmente podemos explicar paso a paso qué consideramos que es la verdad. Pero bíblicamente la Biblia dice que Jesús es la verdad. En Jesús podemos actuar en verdad. Entonces, la iglesia debe ser cristocéntrica, que significa que Cristo debe ser el centro de la vida cristiana, de la vida de la familia, de la vida de la iglesia. Santidad significa el proceso ese de ser apartado para el Señor, el efecto de ser apartado para el Señor. La iglesia debe ser un lugar, como dije anteriormente, que dedique su vida a las cosas de Dios, al servicio de Dios, y no al servicio de la política o al servicio de no sé, un político aquí no es una piedra tirando, pero la iglesia es para practicar la santidad, la pureza. Nosotros sabemos que la política no es pureza por ningún lado, y no me digan que sí, porque no hay. Entonces, practicar esas cosas que no combinan con lo que Dios nos está diciendo puede causar deterioro en nuestra vida cristiana. Entonces, la iglesia, ¿cómo debe ser? Una iglesia honesta, sincera, una iglesia que practique esas buenas relaciones. ¿Ustedes todos se llevan bien? Amén. Porque en mi iglesia no. Y somos más poquitos ustedes. No sé cuál es la medicina, hermano Félix, para que todos se lleven bien. En mi iglesia no hay. No, y le debemos dar. Pero no se la toman. La agarran así, la escupen, esa medicina no le sirve. Las buenas relaciones se deben mantener a pesar de lo que sea, hermano. Una iglesia unida jamás. Ese no es un texto bíblico. Ese es un texto de pero sí, una iglesia que está unida tiene fuerzas para enfrentar al enemigo. Y si uno no tiene fuerza, el otro tiene y le ayuda. En el caso de mi enfermedad, yo no tenía fuerza, pero mi hija y mi esposa me ayudaban. Y eso es lo que pasa. Por último, yo quiero hablarte de dos cosas más. Habla de que las calles de Jerusalén
iban a estar llenas ¿de qué? No de hueco. No de hueco. No, de hueco no. Llenas de ancianos con sus bordones. ¿Es así o no es así? Llenas de anteriormente eso, del principio anterior. Sí, llenas de ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su bordón en su mano por la multitud de los días. Hermanos, yo cuando entré aquí vi bastantes personas, mucha edad. No me atrevo a decir que los ancianos me van a quedar aferrados. Yo no sé dónde empieza la ancianidad, pero sí sé dónde empieza la mayoría de años. Se dice que una iglesia llena de viejos, de ancianos, es una iglesia que va a morir pronto. ¿Qué te piensas? También se dice que una iglesia llena de niños es una iglesia del futuro. ¿Qué te dice? Lo que yo sí sé es que eso es relativo. La Biblia aquí habla de ancianos y de jóvenes. Vamos a ir a otro versículo. Dice, muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Como estamos trasladando este texto hacia el componente familiar, la iglesia, entonces estamos bien, hermano Félix, estamos bien, que hay bastantes personas adultas. Ahí no habla de adultos, habla de ancianos y habla de muchachos o niños. Porque se entiende, hermano, se entiende o debemos entenderlo, que donde hay muchachos va a haber ancianos o va a haber gente adulta, y donde hay ancianos hubieron gente adulta. Entonces, una iglesia compuesta de estos elementos es una iglesia que va de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué pasa con nuestros ancianos? Tenemos que respetarlos, tenemos que estimularlos, tenemos que amarlos, tenemos que sobrellevarlos. Allá en la calle ustedes ven que si hay hombre diciendo, ¡ah, anciano, muévete! ¡De ahí quítate! Viejo que es. En la iglesia no. Los hermanos debemos tener en alta estima a nuestras ancianas o a estas personas de avanzada edad. En la iglesia de aquí yo pastoreo, recientemente, bueno, si ella hace, creo que vamos para el año de eso, hicimos un programa para estimular, homenajear a los ancianos. En una iglesia pequeña no había muchos ancianos, pero había como 14. Después de los 60 años hacia arriba. Tuvimos bastante bien. Si no viejos no nos dimos cuenta. ¿Qué hicimos ese programa? La idea era estimular a esas personas, que ellos son importantes y se merecen un estímulo, y se merecen algo caliente, y se merecen el cuidado. Hermanas y hermanos, las ancianas, los ancianos en los hogares no son para cuidar niños. Los jóvenes deben cuidar a los ancianos y no dejarle a los niños para que los ancianos cuiden. Hay muchos casos donde las abuelas dicen, ay, mi niño, ¿qué se dice mi niño? Y ellos no están para cuidar niños. Es para que nosotros les cuidemos. Ahora sí que le decimos calidad, no, pero que no. Pero eso tenemos que cuidar. Yo me llevo la celebración que hicieron ustedes hoy como una cosa que podemos hacer ahí en la iglesia, porque nunca hemos hecho de un estímulo a los maestros y a los que son maestros bien interinos en un día. No hemos hecho eso. Y las cosas buenas se deben practicar y las cosas malas deben quedar. Y eso está malo, yo creo que es un buen estímulo. Los niños,
y más jóvenes, y hay un peligro para ellos, tiempo muy vulnerable para ellos, aunque la vulnerabilidad es para todos, aún de los ancianos, pero más para edades tempranas. Hoy en día estamos viviendo, alguien dijo que el diablo, la maldad, ha desatado a los ángeles malignos para querer tocar a la iglesia y desviar esos buenos principios, esos buenos consejos de la mente de Dios. Nosotros sabemos que el mundo se está calentando de una manera, ¿verdad?, que nosotros tenemos que pararnos firmes, hermano. Si no, vamos a tener iglesia donde ya no se sabe ni qué es lo que es, ¿verdad? Una iglesia es un lugar donde viene uno a descansar espiritualmente y a alabar y honrar el nombre del Señor. Ojalá hayamos entendido estas palabras, y es mi deseo, hermanos, que nos mantengamos firmes y adelante. ¿Qué cosas buenas que estamos practicando? Mantengamos. ¿Es difícil? Sí, hermano. Bien difícil, pero es posible. Yo tengo 3 nietos, los que viven allá, son nietos continuos, y a veces nos dan a ir para allá y quizás llegar los hermanos, y ellos son los nietos del pastor. No es falta de consejo, no es falta de despertar de las redes, porque es que están en una edad del celular, nos ha despertado de una manera que esos rebeldes. Y uno le da el consejo de esto otro, pero el Señor nos ampare, el Señor nos proteja. Quiero dar para despedirnos, Padre, en esta hora te damos las gracias por este momento precioso, donde hoy, Padre Celestial, tú me has permitido que pueda tener estas palabras con mis hermanos. Sigue proveyendo, Padre, para mis necesidades y para las necesidades de mis hermanos. Te pedimos, pues, Padre, por cada niño, cada joven, cada adulto de esta iglesia, que junto a su pastor abracen lo mejor y sigan adelante. Te alabamos, te honramos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.